Iglesia, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a tener un momento de alabanza y adoración al Rey, así que yo lo invito a toda Casa Roca Tunja para que se ponga de pie. Vamos a alabar al Señor, amén. Vamos acá. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. ¡Vamos! Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. ¡Vamos acá! Una vez más. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. ¡Vamos! Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Así es, Señor, tú te levantas con poder en nuestras vidas, con poder y gloria. Vamos a decir a Él: Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. tú te levantas con poder, Jesús. Amén. Amén, iglesia. Muy buenas noches para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos una bienvenida también a todas las personas que nos están sintonizando por este canal Casa Roca Tunja YouTube.
y por Facebook que nos están siguiendo. Dándole gracias a Dios nuevamente por el don de la vida y pedirle al Señor, como siempre, que nos sostenga, que nos ayude, que nos levante, que nos fortalezca, que nos llene de un espíritu de obediencia y de alegría que tanto necesitamos. Vamos entonces en esta noche a tocar un texto bíblico que está contemplado en Filipenses capítulo 4 versículos del 11 al 13. Filipenses capítulo 4 versículos del 11 al 13 dice el Señor: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta noche, por esta hora, pedirte nuevamente, Señor Dios mío, lléname con tu Santo Espíritu y permite, Señor, que sea cada persona, cada oyente, cada persona que nos está viendo, ser llena también, Papito Dios, de ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de Espíritu Santo, llenando nuestras vidas, para poder entender, comprender y poner en práctica tu palabra. En tu nombre, Cristo Jesús, gracias, gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado, amén y amén. Bueno, hoy en esta noche tengo un tema que hemos venido trabajando permanentemente, pero hoy lo traemos desde otra óptica y mirando algunas cosas especiales. ¿Cómo vivir en tiempos difíciles? ¿Cómo vivir en tiempos difíciles? Iglesia, hemos escuchado el eslogan y la repetición permanente, recurrente, que dice: estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Este es el enunciado que se escucha con mucha frecuencia, aún desde los mismos púlpitos. Máxima: estamos viviendo en tiempos muy difíciles, ha sido eficaz, porque muchos creyentes e incrédulos, políticos, profesionales y gobernantes están usando esta expresión para justificar que han dirigido y siguen llevando al fracaso y a la frustración a la humanidad entera. Estudiando toda la historia sagrada y analizando un poco los acontecimientos de la historia secular, podemos demostrar que desde el Génesis la humanidad ha vivido en tiempos difíciles. Desde la caída del hombre hemos vivido en tiempos difíciles. Pero nuestro lema y nuestra consigna, nuestro eslogan tiene que cambiar. Nuestro eslogan como cristianos es Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a mirar rápidamente algunos ejemplos y algunas situaciones, aunque esta enseñanza es una enseñanza más bien corta para ver algunas cosas que Dios quiere que puntualicemos en este tiempo. Abraham, un primer tópico, vamos a mirar a Abraham en tiempos difíciles. Abraham tuvo que salir de su casa y dejar su parentela. Abraham tomó la determinación de creerle a Dios. Este es un punto tremendo. Creerle a Dios es verdaderamente un paso de fe. Yo creo que ese es el punto más crítico para el ser humano. Creerle a Dios, creer en su palabra, creer en su verdad, someternos a Dios, someternos a nuestras autoridades, someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo, creerle a Dios en todo lo que Él nos dice, nos enseña, creerle a Dios. Y dice aquí que Abraham tomó la determinación de creerle a Dios y caminó sin saber a dónde iba. Lo tenía todo en Ur de Caldea, pero renunció a esa comodidad que tenía en Ur de Caldea con toda su familia para ir a un lugar completamente desconocido por fe. Es más, el matrimonio es un paso de fe. La venida de los hijos en determinado momento, cuando se toma la decisión y cuando Dios también bendice, indudablemente los hijos no son nuestros sino son herencia del Señor, pero son pasos de fe. Creerle a Dios es un paso de fe.
Abraham tomó la determinación de hacer caso al caso del mandato divino. En Génesis 12:4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham aceptó voluntariamente el reto de creerle a Dios y estaba determinado a vencer, a creerle a Dios y a creer en sus promesas y a creer todo lo que Él nos ha enseñado, a entrar en un proceso de formación del carácter. Ese es un punto que muchas veces a los cristianos no nos gusta, entrar en una etapa de formación del carácter. Y las dificultades y las adversidades forman el carácter. Y necesitamos ser formados en nuestro carácter. Y Dios pone a prueba nuestro corazón. Y aquí es donde tenemos que estar firmes y perseverar hasta el fin. Para eso tenemos que estar nuevamente llenos de la presencia del Señor. Cuando se encontró frente a su tiempo difícil, eligió la solución más fácil. Recuerden en Génesis, cuando le dice a Sara, que era su esposa, que dijera que fuera su hermana para tratar de mentir y engañar. Y entonces ahí hubo una duda completamente en el corazón de Abraham y tuvo temor. El temor es la fe en Satanás. La fe verdadera es la confianza plena puesta en Dios. Dice en Génesis 12:13: por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Significa que aquí hubo una crisis de prueba en la vida de Abraham. Pero Abraham es contado por la fe, y verdaderamente el ejemplo grandioso y poderoso nos lo dio Dios a través de Abraham, donde Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice las Sagradas Escrituras. Un segundo tópico que quiero analizarlo rápidamente es José. José también vivió en momentos difíciles. Significa de que la historia de la humanidad es una historia repetitiva de momentos difíciles después de la caída. José, hijo de Jacob, al igual que Abraham, lo tenía todo, era el preferido de su padre, pero José renunció, aceptando el dejar el bienestar que tenía en su hogar para ser despreciado por sus hermanos. Vivió en tiempos difíciles. Hay un dicho popular que dice: no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Hay veces la misma familia la que nos da durísimo. Y aún entre los mismos colombianos nos damos requete duro y nos estamos matando entre colombianos, asesinándonos entre colombianos, viviendo momentos difíciles, tan adversos, tan complejos. No hay cuña que más apriete que el mismo palo, decía el dicho. ¿Qué significa? José fue despreciado por sus propios hermanos, por su propia familia. Vivió tiempos supremamente difíciles. Recuerden que los hermanos quisieron matarlo, quisieron asesinarlo. Y aparte de eso lo vendieron como esclavo y vivió como esclavo en una tierra completamente diferente a la de su padre, alejado de su familia. Fue vendido como esclavo y fue calumniado. Para José no fue fácil haber permanecido en la cárcel por 13 largos años antes de llegar a lo máximo de su carrera. Significa que la formación de su carácter hubo pruebas difíciles. Pero lo más hermoso es de que él perseveró. Fíjate que a pesar de la adversidad, a pesar de que sus propios hermanos lo odiaron, a pesar de que sus propios hermanos que intentaron asesinarlo, matarlo, a pesar de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, a pesar de que llegó a una tierra extraña, a pesar de que lo acusaron falsamente en un juicio falso y verdaderamente injusto, duró privado de la libertad. Y sin embargo José creyó en Dios y dice que el Señor estaba con él. ¿Quién está contigo? Espero que no sea Satanás, porque si Satanás está al lado tuyo, está haciendo estragos en tu vida, estragos en tu relación de pareja, estragos en la relación de familia, estragos en las iglesias, estragos en la nación entera. Ojalá que aceptes a Cristo en tu corazón y el que esté a tu lado sea el Señor. Conforme Él lo prometió, estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor Jesús. Dios manifestó su carácter divino en el carácter de José para llevarlo a ocupar un lugar muy, pero muy alto y de prestigio en la potencia de ese mundo que fue Egipto. Fue el ministro de Hacienda, el pastor Darío nos decía, fue el gran ministro de Hacienda en el gran imperio Egipto
que fue el imperio más grande de ese momento. Génesis 41, el 39, el 40 lo registra. Una misma noche, los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí, con nosotros, había un joven hebreo esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y a cada uno nos interpretó el sueño. Los dones dados por Dios, manifestados y desarrollados en la vida de un hombre de Dios. Los hombres de Dios desarrollan los dones de Dios, los dones que reparte el Espíritu Santo, y crecen para edificar la iglesia y para cumplir propósitos eternos y divinos. Y dice, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Génesis 41, 39, 40. Un tercer ejemplo tremendo tenemos nada menos, nada más que Nehemías. Nehemías es un hombre extraordinario, pero Nehemías atravesó momentos muy difíciles. Dice que Nehemías lloró cuando vio los muros derribados. Como muchas veces vemos a Colombia derribada, como la vemos los transmilenios acabados, como miramos las edificaciones dañadas, los centros bancarios completamente todo acabado, incendiado. Bueno, tantas cosas que han ocurrido. Nehemías lloró, dice que cuando vio los muros derribados. Para él no fue fácil. Y Nehemías también vivió momentos supremamente difíciles. Pero tuvo un proceder positivo frente al reto que tenía frente a él. La adversidad que estaba viviendo no lo derrumbó, porque su confianza estaba puesta en Dios. Recuerden ustedes, es un hombre de Dios. Los hombres de Dios no nos caemos, no nos derrumbamos, porque tenemos al único que nos puede levantar y sostener, que es el Señor. Y a pesar de las adversidades y a pesar de las dificultades, vamos para adelante. Y tenemos nuestro eslogan, va a ser de ahora en adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los tiempos difíciles los estamos viviendo y se está viviendo la humanidad desde la caída. Significa que tiempos difíciles los ha habido en todo el tiempo de la historia de la humanidad. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseña? El eslogan nuestro: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leamos lo que dice Nehemías 2:17. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, dice Nehemías, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Reconstruyamos las murallas espirituales, reconstruyamos la vida espiritual de tu vida, de tu relación de pareja, de tu relación de familia. Reconstruyamos la vida espiritual que está caída en las iglesias y en Colombia entera, que está atravesando momentos. Reconstruyamos, ánimo, ánimo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miremos a Colombia y trabajemos verdaderamente para que el reino de Dios se establezca verdaderamente en esta nación, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que así sea en nuestra nación, que aunque hay pecado y hay abundancia de pecado, sobreabunde la gracia que viene de mi Señor Jesucristo. Dice que Nehemías no se quedó sentado lamentándose la situación. Nehemías empezó a reedificar los muros y la ciudad, y tuvo mucha oposición, tuvo muchísima oposición, pero él sabía algo tremendo: Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, adelante, ánimo, ánimo. Dios está con nosotros. Dios te anima en esta noche a no perder el ánimo. Recobren el ánimo, pongan su esperanza en el Señor. Él es nuestra esperanza, Cristo Jesús. Nehemías empezó a reedificar los muros y a reedificar la ciudad. Un cuarto punto lo tenemos a Jesús. Jesucristo, al llevar la cruz, vivió momentos supremamente difíciles. El Señor Jesús, al llevar la cruz, vivió tiempos difíciles. Él fue abusado verbalmente. Él sufrió físicamente hasta llegar al Calvario, un juicio completamente injusto, con falsos testigos. Lo trataron de hereje y lo trataron verdaderamente de una manera vil. Lo crucificaron. El sufrimiento de Jesús, no solamente el físico, sino en el alma, fue profundo. Pero Él no se rindió, no desistió a medio camino, no se cansó, no se lamentó, fue llevado como oveja al matadero, lo soportó todo, porque el amor que tenía para salvar a la humanidad era determinante. Juan 19, del 17 al 18 lo registra. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan 19, 17 al 18.
Y esa palabra que el Señor verdaderamente la sacó del universo, cómo Jesucristo padeció tanto, cómo Jesucristo soportó las adversidades. Y esa palabra nunca se me borrará, y yo le pido al Señor que nunca me la borre en mi corazón. Por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Por el gozo que nos espera debemos soportar cualquier adversidad sabiendo que Él está con nosotros. Un quinto ejemplo y un quinto punto: Pablo también tuvo padecimientos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre sobresaliente y preparado entre los judíos. Recuerden que uno de sus grandes maestros fue un rabí que era Gamaliel, pertenecía a familia distinguida. El pastor Darío nos recordaba siempre que él fue hijo de familia de banqueros y que tenía una prominencia, y fue formado en Jerusalén y fue formado por uno de los grandes rabís de ese entonces. El apóstol Pablo hablaba 4 idiomas: hablaba el hebreo, el arameo, el griego y el latín. Era ciudadano romano. Este tipo para el apóstol Pablo era una persona brillantísima, era algo muy brillante, pero eso no significaba de que él no iba a pasar tremendas adversidades. El apóstol Pablo era un hombre sobresaliente y preparado entre los judíos, quien después de perseguir a la iglesia tomó la determinación de aceptar a Jesucristo, y después de ese encuentro con Jesucristo será afectado en su salud física con un aguijón en la carne, que se le llama con un aguijón en la carne. Algunos llegan a decir de que ese impacto que tuvo, ese encuentro que tuvo el apóstol Pablo con Jesús mismo, que le dice el Señor: ¿a quién persigues, Pablo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús. Y en ese impacto, en esa luz resplandeciente, dice que el apóstol Pablo sufrió de una oftalmía profunda, y los dolores de los ojos era tremendo, y por eso él dice que es un aguijón en la carne, y él tuvo que vivir con ese aguijón por toda su vida. Dicen que le dice la palabra que él le rogó a Dios que se lo quitara, y le dijo el Señor: no, no te lo voy a quitar, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y llega y dice el apóstol Pablo: no importa vivir con este tormento y con este dolor permanente en mi cuerpo, bástate tu gracia, Señor, porque mi perfección, yo me perfecciono es en mi debilidad, y mi debilidad está colocada directamente en el Señor, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo, y empieza a desarrollar un ministerio tremendo después de ser perseguidor de la iglesia, después de que en los pies le botaron completamente la ropa, la túnica de Esteban, que fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Se la botaron allí en los pies del apóstol Pablo, quien era el perseguidor de todos los que llamaban los del camino, que habla Hechos de los Apóstoles. A los cristianos no les llamó el primero cristianos, se les llamaban los del camino, y los del camino después tomaron el término de Cristo. Eso está registrado en Hechos de los Apóstoles. Y el apóstol Pablo fue perseguidor completamente de los cristianos hasta que no tuvo un encuentro con Cristo, hasta que verdaderamente no rindió, se dobló como un junco y aceptó a Cristo Jesús como el único Señor y Salvador de su vida. Esto es algo maravilloso. Es la vida de un hombre transformado, es la vida de un hombre cambiado, es la vida de un hombre con también dificultades y adversidades. Fueron tiempos difíciles, fueron tiempos muy difíciles, pero el apóstol Pablo fue el instrumento que Dios usó para perfeccionarlo. No le importó al apóstol Pablo la adversidad, estuvo predicando la palabra con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Valor, con gente valiente, que necesitamos actualmente hombres valientes. Actualmente yo no sé dónde está el denuedo, dónde está tu denuedo, porque no hay valentía, no hay verdaderamente esa fuerza que viene del Altísimo para afrontar las dificultades, sabiendo de que Dios está con nosotros. Falta valor, falta mucho valor. Con fervor él predicó la palabra, porque este aguijón que era su debilidad era el instrumento de Dios para perfeccionarse en su debilidad. Esto lo convertiría después en el apóstol más dedicado y ejemplar de los seguidores de nuestro Señor Jesús. Ahora voy a dar otros ejemplos que no están en las Sagradas Escrituras, como último punto, así como para analizar rápidamente otros hombres con determinación en tiempos difíciles. Ejemplo: Abraham Lincoln, ese gran presidente de los Estados Unidos. No fue fácil el luchar por los derechos de los esclavos. Abraham Lincoln luchó por los derechos de los esclavos, pero tuvo que tomar la decisión determinante de hacerlo en tiempos difíciles, con persecuciones, con adversidades tremendas. Para Albert Einstein,
No fue fácil huir de Alemania, donde era perseguido por ser judío. Fueron tiempos difíciles, pero su sufrimiento después de la persecución lo hizo determinarse en un científico brillante y pronunció esas palabras tan poderosas: el hombre es grande cuando está de rodillas. ¿Y de rodillas a quién? Ante su creador, porque realmente Dios es grande, inmensamente grande. Y nos tenemos, como dice el Señor en Filipenses también, y se doblará toda rodilla y reconocerá que Cristo Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores, lo dice su palabra. Porque otro ejemplo tenemos a Martin Luther King. No fue fácil luchar contra el racismo de su época, pero luchó y se abrió paso en medio de las adversidades. Porque al igual que Abraham Lincoln, soñaba con ver una nación unida, sin distinción de razas, como necesitamos en Colombia, unidos, sacando adelante una nación, un país tan hermoso que Dios nos ha dado, porque Colombia es privilegiado entre muchísimos países del mundo, entre toda la creación. Colombia es un paraíso, pero nos estamos matando los unos a los otros. Al igual que Abraham Lincoln soñaba con ver una nación unida sin distinción de razas, ambos en tiempos difíciles, Martin Luther King, Abraham Lincoln, llegaron hasta las últimas consecuencias y pagaron con sus vidas el precio de una libertad que nunca vieron. Todo esto porque habían determinado pelear por una noble causa, dirigidos por Dios, porque Dios dice que Él coloca el querer como el hacer, y Dios dirige todo. Todos estos estuvieron determinados en tiempos difíciles. En momentos de adversidad, ellos colocaron indudablemente lo más profundo que tenemos, que es a Dios en nuestro corazón. Sus circunstancias difíciles las convirtieron en instrumentos para la victoria. Rehusaron a continuar viviendo conformes y atrapados en sus circunstancias. Rompieron la barrera de sus propios lamentos. Somos víctimas en tiempos difíciles para alcanzar sus objetivos, para llegar a la meta y poder pronunciar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como conclusión quiero mirar un último punto. Es tiempo de confrontar los momentos difíciles. Es tiempo de determinar creerle a Dios. Es tiempo de confrontar los tiempos difíciles con la misma tenacidad con que lo hicieron aquellos hombres y mujeres ejemplares cuyos nombres están inmortalizados en la historia de la humanidad. Es tiempo de afirmar los valores que Él ha establecido en nosotros como hijos y como herederos de Dios, porque sin Dios nada podemos hacer, sin Jesucristo nada puedes hacer. Separados de mí nada podéis hacer, lo dice Jesús en su palabra. Es tiempo de cambiar nuestro lenguaje y de aprender a vivir como hijos de un Rey todopoderoso, de mi Señor, del Rey de reyes y el Señor de señores. A Él proclamamos un reino diferente y tenemos que proclamarlo en nuestra ciudad de Tunja, en nuestros hogares, en todo el departamento de Boyacá, en Colombia y en el mundo entero, que hay un Rey y ese Rey se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que anunciar ese reino, anunciar a ese Rey, porque Jesucristo vendrá por segunda vez a reinar sobre la tierra con denuedo y tendremos la paz, la alegría y verdaderamente una vida completamente diferente. Ya no tenemos deuda. Jesucristo y Dios nos perdonó por medio de Jesucristo y esa es la raíz de nuestra victoria, de nuestra libertad, de nuestra prosperidad. El perdón que nos trajo por medio de la cruz y trajo luz a nuestras vidas es el fruto de su amor y de su gracia. En su perdón adquirimos el valor que hoy tenemos, no en base a la escala de valores de la apariencia o de nuestro modelo ideal, porque no valíamos nada. Conforme lo decía Isaías 64:6, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento, pero lo que somos ahora lo somos en Cristo Jesús. Él dio su vida por nosotros, Él nos trazó el camino, es el único camino y Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso tenemos que aprender a vivir no con el eslogan de las dificultades, porque las dificultades las va a haber siempre, sino con lo que Dios nos enseñó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora y en este momento quiero orar, Padre bendito del cielo, para entender nosotros la adversidad, la dificultad.
verdaderamente saber de que tú estás con nosotros y pedirte, Señor Dios mío, que nos llenes de tu presencia. Y que a pesar de las adversidades y las dificultades, vuelvo a recordar esa palabra de Jesús, por el gozo que le esperaba soportó la cruz. No importa las aflicciones que haya, tú estás con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo oro por toda Colombia para que nos unamos todos, para que pongamos nuestra esperanza en el único que nos puede ayudar y verdaderamente sacar adelante, que es Jesucristo. Oro por ti, por tu familia, por tu hogar. Oramos por todo Tunja, por todo Boyacá, por todo Colombia y por el mundo entero. Necesitamos con urgencia a Dios. No lo saques más de tu vida. Necesitamos con urgencia los atributos morales y los valores restablecidos del hombre y de la mujer, conforme Dios los estableció en el paraíso. Y la única forma de volver a ellos es por medio de Jesús. El que conoce al Hijo conoce al Padre, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y por eso le pido a Dios, llénanos de tu presencia y ayúdanos a seguir adelante con gozo, con alegría, reedificando los muros como lo hizo Nehemías, dando el paso de fe como lo hizo Abraham cuando salió, a José, que a pesar de que lo tuvieron con tantas dificultades que tuvo José, miren cómo Dios lo exaltó. El que se humilla será exaltado porque perseveró en el Señor. Gracias, Señor, porque el ejemplo grande, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Él es todo. Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él coexiste, Él es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor Dios mío, y nuestra nación te pertenece. Ayúdanos, levántanos, levanta cada creyente verdadero para que persevere hasta el fin. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Hoy quiero invitarte para que le entregues tu vida a Cristo. El único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede transformar verdaderamente nuestra vida es Jesús. El encuentro que tuvo el apóstol Pablo. Por eso yo te invito en esta noche a que recibas a Cristo en tu corazón. Qué importante que tú le entregues y haz esta oración con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Repite conmigo: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos los pecados y con todos los pecados de la humanidad para traernos salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, por todos mis pecados, por toda mi incredulidad. Y te pido, Padre, que me perdones, que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche yo te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén y amén. Vamos, iglesia, a hacer una oración por las personas que diezman y ofrendan. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por esta hora y orar por todas las personas que diezman y ofrendan, que hacen sus donaciones para que la palabra de Dios continúe llegando a todos los rincones del planeta. Que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que haya alimento en tu casa, que abras las ventanas de los cielos, que derrames bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás al devorador, es decir, a la langosta, que todas las naciones nos llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas, no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. A todos ustedes, que Dios los bendiga. Recuerden que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y hoy tienes que empezar a cambiar tu lenguaje creyéndolo de todo corazón. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Una visión que produzca acción buena y reacción positiva, sin coacción, sin fracción. Que prendamos todos los días el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Que aprendamos todos los días de la palabra de Dios. Que comprendamos con el Espíritu Santo lo que el Señor quiere de nosotros. Que nos desprendamos de lo que no nos sirve y nos desprendamos también de tesoros materiales para ayudar al necesitado. Ahora lo podemos hacer perfectamente a través del MAS. Y quitarnos sobre todo esos viejos ropajes, desprendernos de todo lo que nos sobra. Entender que el Señor desprende de la iglesia la mala hierba y la lleva al fuego para que quede sobre el trigo. Y entonces emprender.